Bueno, señores, como lo habíamos anunciado y con mucha alegría estamos recibiendo al director del Grupo Radar, al docente, investigador, Alem Misraji con nosotros. ¿Cómo te va, Alem? Buen día. Buen día, Alejandro. Buen día a la audiencia. Arrimate al micro lo más que puedas. Perdón, sí. Desplegaste la computadora, típico Decía buen día, Alejandro, buen día a la audiencia. Bueno, yo comentaba algunos datos que me gustaría conversar contigo, pero antes de ello, para que no nos quede pendiente a eso a lo que aludíamos cuando estabas del otro lado del vidrio, tenemos como en Uruguay un problemita, decir, sí, yo pensaba una cosa y ahora pienso otra, y yo lo había visto de una manera y resulta que con una nueva información que tengo lo veo de otra, yo dije algo y me equivoqué, por lo tanto ahora sostengo esto otro. Tenemos un problema en ese sentido, ¿no? ¿O no? Yo creo que, yo no sé si es propio del Uruguay, porque lo veo en Argentina también, en Argentina es mucho peor, y lo veo en Occidente en general. Yo sigo bastante la actualidad de Francia porque viví allá y porque es como mi segunda patria, pero veo que es un problema de Occidente en general. Como todo primero te dije fuera de micrófono, se politiza, y después me rectifiqué, dije se partidiza. Entonces es muy difícil, si yo soy o me siento identificado o me identifican con un determinado partido, como votante de un determinado partido, como hincha o como militante o como lo que quieras, como quieras llamarlo, de un determinado partido, y ese determinado partido o la opinión mayoritaria de los votantes de ese partido es X, entonces yo tengo que pensar X. Y no busco información para ver si en una de ellas X está equivocado, y me quedo con esa opinión, me quedo con los titulares, me quedo con la opinión de los dirigentes de ese partido, y no busco más información. Y de repente, si buscara información, si razonara un poco más, si pusiera un poco más de pensamiento crítico, me daría cuenta que, y bueno, en una de esas pienso diferente. Pero es como que no está permitido, no está socialmente aceptado. Entonces a mí me preocupa mucho esto, me preocupa mucho eso, y por eso hace unos días me puse en un ataque de bronca contra la gente que opina sin saber nada, sin analizar nada, simplemente porque las redes dicen tal cosa. No porque las redes, porque mis seguidores o la gente a quien yo sigo en las redes dice tal cosa. Por Mi tanto, parcelita. Exacto, yo vivo en la burbuja de las redes sociales, que piensa lo mismo que yo, que piensa en forma similar o que vota lo mismo que yo. Entonces vivo en una especie de compartimento estanco de todo el resto, y esos compartimentos se están volviendo cada vez más estancos entre sí. Entonces leía un montón de disparates sobre el COVID y dije, a ver, por ejemplo, ¿cuáles? A ver, para situarnos en ese estímulo. Por ejemplo, hay subestimación de los... el razonamiento que veía era el siguiente: se están haciendo menos test que lo que se dijo que se iba a hacer, lo cual es falso, porque nunca se dijo que se iba a hacer una X cantidad de test. Se dijo que había capacidad para hacer X cantidad de test, pero se estaba haciendo menos test. La tasa de positividad era más alta que lo que todos querríamos, o sea, el porcentaje de casos positivos sobre la cantidad de test era alta, era del orden del 10%, ponerle 11%, 12%, 9%, según los días. Por lo tanto, la conclusión de muchas personas era la cantidad de casos declarados de COVID está subestimada. Está subestimada, porque si se hicieran más test, con esa tasa de positividad que tenemos, si se hiciera más test, habrían más casos. Tendríamos más casos positivos. ¿No? Ese era el razonamiento de muchos comunes de los mortales, simplemente leyendo titulares y no haciendo ningún análisis de nada. Bueno, frente a ese razonamiento, utilizando tu conocimiento específico y tu trayectoria, ¿qué análisis presentamos? Yo no soy especialista en epidemias, toco de oído también. Bueno, pero en números sí, ¿no? Me tomé el trabajo, ¿cómo? Pero en números y estudios y gráficas y estadísticas. Hice una gráfica y la puse en Twitter. Hice varias gráficas, pero puse una en particular, que es, grafiqué sobre un eje
Hice 2 líneas sobre 2 ejes distintos porque son valores diferentes y para que se pudieran comparar las hice en escalas distintas. Entonces, hay una gráfica que es el promedio de nuevos casos diarios en los últimos 7 días, o sea, hice promedios móviles, cada punto representa 7 días, y la evolución de eso. Arrancamos en el orden del 150, arranqué el 1 de diciembre, ¿sí? En la semana que terminaba el 1 de diciembre. Entonces arrancamos en unos 150 casos promedio diarios, nuevos, y llegamos a un máximo de los 900 sobre el 16 de enero, que fue el pico. 16, ¿qué quiere decir? 900 casos diarios nuevos en promedio en la última semana. Hubo casos de más, hubo casos de menos. Sí, por supuesto. Y de ahí empieza a bajar. Empieza a bajar consistentemente, con algún altibajo, y empieza a bajar y llega a poco menos, algo abajo de 600 casos en los últimos días. Pasamos de menos de 200 a 900 desde el 1 de diciembre al 16 de enero y luego baja a poco menos de 600 casos diarios. Entonces, en otro eje puse la cantidad de casos en CTI. ¿Y por qué? Porque parto de la siguiente premisa: los casos en CTI no los puedes ocultar. No puedes ocultar casos en CTI. Y yo voy más allá, que respetuosamente, digo que el CTI, pero por supuesto puedo cambiar de opinión para no contradecirme con lo que empecé diciendo, ¿no? El CTI, el dato CTI, es el más prístino de todos. Exacto. Incluso más que el de los, lo digo con alto respeto, que el de los muertos. Porque justamente el del muerto está en cuestión, con todo derecho, porque si una abuelita con 98.000 años murió porque tenía COVID, pero además tenía 72 problemitas más, y yo puedo entender el que me dice, le ponen COVID, pero en realidad murió porque tenía 72.000 años. ¿Se entiende? Ahora, el CTI no miente. El CTI no miente. Entonces, puse las 2 curvas en paralelo, en la misma gráfica. La de promedio de casos nuevos declarados y promedio de casos en CTI. Con la diferencia que yo no tenía el dato de ingresos a CTI. Yo solo podía poner la cantidad de promedio de casos diarios en CTI, sí. Y algunos están en CTI durante más de 15 días, o sea que excedía ese periodo de 7 días que yo estaba graficando. Entonces, efectivamente, como la cantidad de días que pasa una persona con COVID en promedio en CTI es de más de una semana, en el momento del pico ese, a mediados de enero, la cantidad de casos en CTI pasa por encima de la cantidad de casos nuevos declarados, pero sigue teniendo la misma tendencia. Y yo le quiero contar a la gente, porque bueno, ahora subiremos esta gráfica, son como 2 líneas, una roja, una azul, que a muy grosso modo uno tiende a ver que se comportan en forma bastante parecida. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, si no se comportara en forma parecida, si hubiera una subdeclaración de casos nuevos de COVID, se dispararía la diferencia, la brecha entre la cantidad de casos de CTI, o sea, entre la curva que muestra la cantidad de casos en CTI y la curva que muestra la cantidad de casos nuevos. Claro. Y no ocurre eso. Podríamos ver que si estuvieran subregistrados los casos como tú sostenés que no es cierto, ¿no es cierto? Encontraríamos que la línea de casos positivos tendería a bajar, pero la línea de los casos en CTI inexorablemente seguiría subiendo. Y por lo tanto habría un divorcio de ambas líneas. Exactamente. Y no hay ese divorcio no de hay. ambas líneas. Hay unos pequeños desfasajes, pero creo que se explican por lo que acabas de decir. Es por eso, porque la cantidad de días que una persona se queda en CTI en promedio, yo leí que era del orden de los 18 días, 16 días, 18 días. Entonces ahí, obviamente, en el momento del pico de casos nuevos, empieza un desfasaje con la cantidad de casos en CTI, porque una persona demora más de 7 días en salir del CTI. Vamos a ver en los próximos días si esto se confirma o no se confirma. Entonces, ¿por qué hice eso? Porque lo que estaba viendo es que, voy a caricaturizar voluntariamente y burdamente, ¿no? El votante
del oficialismo confía en los datos que publica el SINAE y el votante de oposición desconfía de los datos que publica el SINAE y dice nos están engañando, hay muchos más casos de COVID de lo que nos están diciendo, ¿no? Y las dos opiniones están absolutamente alineadas con ser o no ser oficialista o de oposición. Ajá. Y eso es lo que... ¿Esa es una comprobación o es una hipótesis que es tenés? Es una hipótesis, porque leo leo lo que dicen las redes sociales, miro los perfiles de las personas y me doy cuenta de quién votan. Claro, ¿no? Claro. Entonces, está bien, las redes sociales y sobre todo Twitter Twitter es yo la llamo la cloaca de las redes sociales, donde aparece lo peor de una sociedad. Es curioso esa definición, porque entiendo lo que apuntás y hasta puedo suscribirla. Sin embargo, Twitter también es donde aparece lo mejor, ¿no? Aparece pensamientos que si no accedería. Exactamente. Cualquier noticia mentes lúcidas, materiales que si no yo no tuviese acceso. Sin duda. No sé. Pero ahí también están los haters. Edgar Morin, que yo lo sigo, ¿no? Y yo leo cosas de Morin, por decirte algo, y ¿dónde las leería todos los días si no tuviese Twitter? Es cierto, y por eso yo también sigo Twitter y por eso sigo disfrutándolo, ¿no? Pero Twitter es una excelente forma de saber frente a cualquier noticia, frente a cualquier hecho de actualidad, frente a cualquier hecho político, cuáles son las dos opiniones extremas. Exacto. Ahora, en 5 minutos te enteraste de cuáles son las dos opiniones extremas sobre cualquier cosa que pasa. No te quiero sacar del tema, pero tiene que ver también con tu conocimiento específico. Me parece igual que es un error ya bastante instalado. Me parece que es una pelea que yo doy, pero tengo la sensación de que entro a la cancha perdiendo. De generar la idea de que son sinónimos la opinión pública con las redes sociales. No son la misma cosa la opinión pública y las redes sociales, ¿no? Es decir, las redes sociales forman parte de la opinión pública, pero el mundo y lo que piensa la gente es un poco más ancho, ¿o no? ¿O marcho en esa pelea? Yo creo que cada vez más las redes sociales son un espejo absolutamente fidedigno. Ajá. De lo que opina la mayoría silenciosa que no opina en las redes sociales. Yo creo que si vos tomás, y lo hemos podido comprobar porque he trabajado mucho sobre eso durante la campaña electoral para sí, varios candidatos, frente a cualquier hecho político, las redes sociales nos daban una devolución de lo que opinaba la gente sobre eso, por más que no todo el mundo escribe en las redes sociales, pero a partir de un análisis cualitativo que hacía una psicóloga de lo que decía la gente sobre cualquier hecho político, haciendo un análisis de qué es lo que hay atrás de las palabras, podíamos saber cuál era la opinión pública, qué decía la opinión pública, o cuáles eran las distintas opiniones de la opinión pública sobre ese tema. Uh-huh. Entonces, si bien no todo el mundo escribe, de la misma forma que Entiendo. No todo el mundo escribe comentarios sobre marcas, ni se queja sobre marcas, pero todo el mundo lee esas cosas, y yo soy un convencido de que las redes sociales son un espejo de lo que opina la gente, de todas las opiniones, de toda la divergencia de opiniones que hay. Bien, con relación, está bien, acepto como no puede ser de otra manera, acepto tu mirada y hace pensar la mía. Soy de los que cree que igual que determinadas conductas, dichos, pensamientos, y para hablarlo claro, en criollo, ese sesgo cloacal del que hablaste, me parece que si a las personas cuando vamos a la parada del ómnibus a esperar el 103 a Villa García, si bien todo eso habita en cada uno de nosotros, no se expresa al lado del prójimo, se entiende de esa manera, de ese modo. Estamos más dispuestos a encontrar, a ser más educados con el otro, aún en la diferencia. Sí, obviamente, si entiendo bien lo que estás diciendo, atrás de un seudónimo en Twitter vas a decir cosas que no le vas a decir a tu vecino de asiento en el ómnibus, en el o aún con tu propio nombre, porque
las formalidades sociales, parto también, esta es una hipótesis, lejos de ser un gesto de hipocresía, como a veces se les dice, son un gesto de convivencia, son un gesto político, de buena convivencia entre las personas, que aún teniendo grandes diferencias contigo y aún sintiendo cosas desagradables, soy capaz de estar bajo un mismo techo en una circunstancia, sin que por eso yo me vea obligado a decirte todo lo que pienso acerca de ti, ni tú de mí, y nos miramos y nos decimos buen día, y cada uno sigue por su lado. Por supuesto, y es por eso que para mí las redes sociales, una de las, no sé si llamarle ventajas, que nos han traído, es que han permitido poner a la luz del día, exponer a la luz del día, opiniones que son quizás políticamente incorrectas, pero que están mostrando quiénes somos realmente los uruguayos. Porque por esos formalismos que vos decís que cuidamos cuando estamos frente a frente o sentados uno al lado del otro. No los uruguayos, el mundo cuida esa forma, ¿verdad? Sí, pero los uruguayos, por ejemplo, el tema del racismo. ¿Tá? Sí. El tema del racismo. Acá, toda la vida hemos dicho los uruguayos no somos racistas, somos inclusivos, incluimos a los negros, a los judíos, a los chinos, a los armenios, a todo el mundo, somos inclusivos, nadie odia a nadie, somos tolerantes, somos... ¿Y qué es lo que veo aparecer ahora? Y lo veo aparecer en las redes sociales. No veo a nadie, todavía no he escuchado a nadie decírmelo en la cara, pero sí lo veo en las redes sociales, que empieza a aparecer. Obviamente en periodo de crisis es donde más se nota eso. Hay crisis de trabajo, entonces empiezan a aparecer los insultos a los venezolanos porque le sacan el trabajo a los uruguayos. Los dominicanos son esto, aquello, lo de más allá. Los cubanos son esto, aquello, lo de más allá. El candidato a la presidencia, Manini Ríos, senador de la República hoy día, manejó ese asunto en plena campaña en un momento acerca del trabajo y qué pasa con los ciudadanos que llegan desde el exterior, etcétera, ¿no? Entonces empieza a aparecer un discurso xenófobo y un discurso racista en las redes sociales que digo, wow, esto yo lo vi en los años 80 en Francia, cuando el acento de la extrema derecha ultranacionalista de Le Pen, el padre de Marine, que está ahora, donde decían, hay 3 millones, y el discurso era así, como te lo digo, hay 3 millones de desocupados, hay 3 millones de inmigrantes, la ecuación es muy fácil. Y hay mucha gente que se comió ese verso y que votó a Le Pen por ese discurso. Pero, Alén, acaba Trump de perder las elecciones. Trump, no... Dos ideas fuertes de Trump no son justamente esas. Sí. La xenofobia, es decir, América primero, ¿verdad? Todo lo demás es mala noticia. Y segundo, por lo tanto, el que llega, el que cruza la frontera, es un enemigo mío, ¿verdad? Y yo soy mejor que el otro, por definición, ¿no? Y además me viene a sacar el trabajo. Y en periodo de crisis como lo que se va a venir por el año 2021, yo soy muy pesimista en cuanto a lo que va a pasar a nivel de fuente de trabajo y pérdida de fuente de trabajo y precarización, etcétera, etcétera. ¿En Uruguay o en el mundo? En Uruguay. En muchos países también, pero yo estoy mirando acá, que me importa particularmente qué es lo que pasa en Uruguay. Este discurso xenófobo se va a acentuar, no te quepa duda. Se va a acentuar porque hay un montón tenemos hoy muchos extranjeros que no teníamos hace 10 años. Sí, claro, hace 15 años. No existía eso. Entonces, es muy fácil decirse inclusivo, no racista, tolerante, cuando no tenés extranjeros. Es muy fácil decir... O cuando hay vacas gordas. O cuando hay vacas gordas, cuando hay trabajo para todos. Es muy fácil decir, no, yo con los extranjeros está todo bien, sí. Cuando hay trabajo para todo el mundo. Ahora, cuando empieza a faltar trabajo y tenés empresas que prefieren contratar venezolanos por las razones que sean. Sí. Algunos dirán, sí, porque los explotan, porque les pagan en negro, y otros dirán simplemente porque trabajan mejor. Sí, o mejor, mayor predisposición al trabajo. Porque son más amables o porque están mejor formados. Escuchás todas las opiniones. El hecho es que hay empresas que prefieren contratar extranjeros
por las razones que sea. Y entonces hay uruguayos que van a decir, ¿cómo? Si no estuvieran estos extranjeros, este trabajo sería para mí. O para mi hijo que lo está buscando, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a aparecer la xenofobia. La xenofobia y el racismo no aparecen en momentos de bonanza. Pues ¿En qué momento apareció? Dices, para cerrar la idea, para completar la idea, tú dices que las redes permiten calibrar mejor entonces lo que realmente opinamos de las cosas. Se nota enseguida. Yo creo que si hubieran existido... sí. Mi abuelo decía, si mi abuela tuviera ruedas, sería una carreta, ¿no? Claro. Pero si hubieran existido las redes sociales en la Alemania de los años 20, cuando el ascenso del nazismo, fin de los años 20, principio de los años 30, y durante la crisis del 29, si hubieran existido las redes sociales, no se hubiera percibido con mucha mayor claridad el racismo que se venía y lo que iba a pasar en los años siguientes. Yo estoy seguro que probablemente la historia hubiera sido distinta, porque se hubiera podido saber con mucho mayor claridad quién opinaba qué, dónde estaban divididas las opiniones, y probablemente mucha gente se hubiera salvado, pero se hubiera ido de Alemania antes. Vamos a una breve pausa, estamos con Alem Mizrahi y ustedes también están a través del 099-894-987. Con todo respeto, creo que se llama autoconservación, pasa en la naturaleza, es el miedo a perder lo que tengo, mi trabajo, mi familia, etcétera, pero el equilibrio lo tendría que poner el Estado. La culpa no solo es del pueblo, lo dice Omar. Es como cuando la gente dice, no tengo nada contra los negros, siempre que no sea el negro novio de mi hija, lo dice Carola. La visión de este señor es la misma de los políticos que nos gobiernan. Ven fantasmas de oposición en todo. Me voy a apoyar en este comentario, este último, ¿lo escuchaste, Alem? Sí. Para un asunto que yo pienso que, a modo de hipótesis, te lo tiro para conocer tu opinión luego de la pausa. Y se puede resumir en lo siguiente. Macho, ¿no te gusta el gobierno porque vos no lo votaste y no lo votaste por las más diversas razones por las cuales uno puede o no votar a alguien? Bueno, dedicate, como decís vos, a hacer el esfuerzo igual de ver las cosas, la realidad, las perspectivas, las ideas con cierta objetividad para permitirte, digamos, no tener una actitud de desconfianza permanente o de palos en la rueda constante. ¿Estamos de acuerdo? Y eso yo creo que nos hace bien a nosotros como humanidad, como intercambio, como nación, como república, como democracia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Firmamos abajo de lo dicho recién? Firmamos abajo, ¿no? Firmamos. Ahora, hay otro problema que es casi simultáneo a este. Resulta que las democracias, la república y la libertad necesitan como eje fundamental de la misma las miradas críticas sobre las cosas. Y las miradas críticas, agrego, en particular, a quienes nos gobiernan, por esa misma razón que tiene la República y por ese mismo deber que tenemos los republicanos. Entonces, ojo con pasarnos, ¿en qué medida está el riesgo de pasarnos al otro lado? Y resulta, macho, que yo no puedo decir nada, que yo no puedo hacer ninguna pregunta, yo no puedo sugerir nada, yo no puedo manifestarme, porque enseguida soy adjetivado de antipatriota, antinacionalista, anti y promotor de palos en la rueda. ¿Dónde encontramos el equilibrio, Mizrahi? Luego de la pausa. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Alem Mizrahi. Bueno, Alem, quedó planteada la interrogante antes de la pausa. Pero ¿acaso la lógica de que esto es una especie de un Peñarol nacional, gobierno, oposición, derecha, izquierda, y es una buena noticia para mí que al gobierno le vaya mal porque yo quiero volver a ganar la elección y por lo tanto todo lo que estos hagan es pichicaca, ¿está? Y bla, 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 bla. Eso, por supuesto, nada tiene que ver con la convivencia democrática. ¿Estamos de acuerdo, no? Ahora, la otra, la de que me parece más o menos bien, razonablemente bien lo que haces, tengo la mirada parecida a la tuya, pero tengo un matiz en esto, o quiero agregar esto otro, o ejerzo una crítica sobre alguna conducta, y que eso lleve como adjetivo, querés poner palos en la rueda, estás en contra de la República, estás en contra del Uruguay, andate a Cuba y Venezuela. ¡Epa! También está ocurriendo eso, ¿no? Por supuesto, están ocurriendo las dos cosas, por eso que decía desde el principio, todo está no politizándose como se está diciendo todo el tiempo, se está partidizando
y se está perdiendo el pensamiento crítico. El pensamiento crítico y la aceptación del pensamiento crítico por parte de los demás. Entonces, a mí eso me preocupa mucho más allá de los hechos puntuales que están sucediendo hoy en el Uruguay. Me preocupa para el futuro, me preocupa para los 20 años, los 30 años que vienen, me preocupa para mi hijo de 6 años. O sea, si se está perdiendo el pensamiento crítico y la capacidad de ser crítico frente a la actualidad, frente a los hechos de actualidad, entonces estamos muy jodidos, Alejandro. Estamos muy jodidos, porque eso impide el intercambio de buenas ideas, porque yo no voy a aceptar tus ideas, porque cualquier cosa que vos digas yo la voy a ver teñida de tu simpatía política, y cualquier cosa que yo diga vos la vas a ver teñida de mi simpatía política. Entonces, si todo se ve así y no como una posible contribución a lo que piensa el otro, y un posible agregado positivo o una posible vía de hacia el pensamiento, un pensamiento diferente, entonces no hay convivencia no hay convivencia pacífica posible. Todo todo se polariza, todo se vuelve blanco o negro, todo se vuelve sos mi amigo, sos mi enemigo. Pero esa pendiente, ¿no es una pendiente de Occidente? Pero que da la sensación que cada vez gana más fuerza, ¿no? Por supuesto, y por eso ganan terreno los populismos, los extremistas ultranacionalistas en distintos países de Europa, porque son las... ¿No habíamos aprendido? ¿Entonces no hemos aprendido nada? Es horrible lo que voy a decir, pero yo creo que no. Yo creo que seguimos siendo... yo creo que seguimos estando a la merced de cualquier posible líder populista con carisma, y más aún si se pierde el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, si se juntan pérdida de pensamiento crítico más aparición de líderes carismáticos populistas como Trump, que guían a 70 millones de personas a votar aquí o allá, ¿qué cambió desde los años 20? ¿Qué cambió desde los ultranacionalistas nazis de los años 30? Yo creo que nunca lo estuvimos, y seguimos sin estar a salvo de que pase algo así. A ver, tuvimos genocidio en la Segunda Guerra Mundial, pero siguen habiendo genocidios. ¿Y de dónde salen? De pensamientos de líderes carismáticos que impulsan determinadas ideas extremistas que llevan a la gente a cometer atrocidades. Tuvimos en los años 90, no en la prehistoria, una limpieza étnica en Bosnia y Herzegovina, en las puertas de Europa Occidental, y nadie movió un dedo. Tuvimos genocidios en Ruanda, tuvimos genocidios... a ver, el ser humano no ha cambiado, seguimos siendo... A veces me gusta usar una expresión que es muy de caricatura, pero... tenemos iPhones, pero seguimos teniendo cerebros de cocodrilo. Para terminar por hoy, querido, empezamos conversando acerca de esa corriente de opinión que sostiene que hay una especie de subestimación de los datos. Vos diste, admito, quiero ser intelectualmente honesto y ético con mis oyentes, que tu razonamiento coincide bastante con el mío, entonces es posible que mi mirada crítica, mi necesaria mirada crítica a lo tuyo, se frene un poco, porque en efecto yo pienso que ese dato, el dato del CTI, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, no con tanta claridad como vos,
es bastante elocuente. Pero ¿qué pasa con el otro extremo? Al contrario, no el que dice que se está subestimando, sino que, por el contrario, entiende que todo es una gran sobreestimación, que todo es un gran invento desde la patología en sí misma, que no hay más muertos por COVID, que en todo caso nos íbamos a morir los mismos, solo que ahora le enchufan el rótulo COVID, y que estos serían ya los más extremos dentro de los extremos, forma parte de un mega plan, por supuesto, de los malos. A ver, no soy Pero viste que hay variantes en ese gran discurso. Hay otros que dicen, no, existe el COVID, pero no es tanto, no joda. Bueno, el que se reunió ayer con el presidente nuestro sostuvo, y creo que sigue sosteniendo, que se trata de una gripeciña. De hecho, ¿viste imágenes del encuentro? No bueno, lo vi, no. La calle Pou baja de una camioneta con el tapabocas, lo recibe Bolsonaro sin tapabocas. A ver, no soy un especialista en epidemiología ni en nada que tenga que ver con eso. Yo simplemente me guío un poco por... Tampoco estoy todo el día leyendo artículos científicos sobre el tema, entonces no me considero ni mucho menos una autoridad en la materia. Yo creo que sí hay una pandemia. Creo que sí hay una enfermedad complicada que quizá no afecte fuertemente a los que la contraen, o a la mayoría de los que la contraen, pero que se expande muy rápidamente, y el gran peligro es que sature los sistemas de salud y que haya gente que no pueda ser atendida por otras patologías simplemente porque las camas están ocupadas con gente con COVID. Eso es a lo que más le temo, más que a los efectos que pueda producir y la cantidad de muertes que puedan ocurrir. La saturación del sistema sanitario, digamos. La saturación del sistema sanitario. Y creo que estamos dejando... yo escribí un hilo de Twitter hace algunas semanas sobre esto y tuve reacciones muy opuestas, diciendo... Simplemente haciendo una comparación con otra cifra, ¿no? Tuvimos tantos fallecidos por COVID en lo que va de la pandemia, en un año, año durante el cual tuvimos 700 autoeliminaciones, tuvimos 500 y pico fallecidos en siniestro de tránsito, 1100 fallecidos por cáncer de próstata, evitables, 700 o algo así fallecidas por cáncer de mama, también evitables. Y bueno, la pandemia va a pasar cuando llegue la vacuna y todo el mundo se va a olvidar de esto y volveremos a poder morirnos tranquilamente de las mismas patologías que siempre, que son absolutamente evitables, ¿no? Entonces, yo creo que hay que poner esto en perspectiva, ¿no? Entonces, si bien sí es cierto que la epidemia de COVID puede llegar a saturar el sistema de salud con ocupación de camas que de otra forma podrían ser ocupadas por otras gente con otras patologías, pero pongamos esto en perspectiva también y veamos todas las demás causas de mortalidad que hay en Uruguay, que son muy evitables, porque los siniestros de tránsito son evitables, porque el cáncer de próstata es evitable, porque el cáncer de mama es evitable, y porque las autoeliminaciones, si hubiera una política de Estado real de salud, muchas serían evitables también. Los asesinatos de género, ¿no? Bueno, ni que hablar. Entonces, ¿por qué destinamos, no estaremos destinando demasiado tiempo, esfuerzo, tinta, dinero a una cosa y no lo suficiente en otras? Yo tiro la pregunta, ¿no? Bueno, algunos me cayeron con todo, ¿no? Porque se asocia eso a una actitud negacionista de la... Como si le estamos dando demasiado bolilla a esto. No es una actitud negacionista, es al contrario, démosle importancia también a lo otro, que es evitable, que le cuesta muchísimo dinero al país, que le cuesta muchísimo dinero al sistema de salud del Estado,
y que con una política de prevención y con un poquito más de dedicación de dinero, de esfuerzo, de recursos a la prevención del cáncer de próstata, seguramente en lugar de tener 1.100 fallecidos por año, tendríamos unos cuantos menos, y lo mismo con el cáncer de mama y cáncer de útero y los suicidios y los fallecidos en siniestro de tránsito. Bueno, lo que está pasando acá ahora es lo que suele pasarme cada vez que converso contigo, que se abre un montón de perspectivas que ameritarán nuevos encuentros. Alén, gracias. Ojalá sea así, Alejandro, siempre un placer participar de tu programa. ¿Estás corriendo o no estás corriendo? Lamentablemente muy poco, me está costando encontrar la motivación. ¿Está jugando un rol o sí? ¿Cómo? ¿El COVID está jugando un rol en eso? El COVID ha jugado un rol importante este año en mi motivación para el disfrute. Ajá. Tiene que ver con eso, mirá vos. Sí. Bueno, mira qué interesante también, porque estamos subestimando todo eso, lo que está provocando el COVID, ¿no? Las secuelas que va a dejar desde la perspectiva emocional, cultural, conductas, comportamientos. Ni siquiera entro en el ámbito de las patologías psicológicas, ni siquiera. No, quedemos en cosas mucho más básicas como eso, la capacidad del disfrute, la capacidad de, no sé, me cuesta encontrar la motivación para decir voy a salir a disfrutar corriendo por la Rambla. Recuerdo que el año pasado conversamos bastante, porque vos fuiste un pionero en abordar cómo estaba viviendo la ciudadanía y qué tanta importancia le estaba dando a la emergencia sanitaria. Tengo la sensación que eso se descontinúa un poquito, ¿no? Sí. Cuando todos empezamos a percibir que ese ya no era un problema, ¿verdad? Casi. Claro, esto fue allá por junio, cuando parecía que no pasó nada. Hubo un día que llegamos a 12 casos activos, dijimos ya está, la semana que viene vamos a cero. La semana que viene estamos a cero, y ahí se revirtió todo y bueno, llegamos a tener 8.000 casos activos del 16 de enero. Claro. Pero objetivamente parece que hubiésemos salido del peor momento, ¿no? Bueno, llegamos a 8.200 casos y ayer bajamos el piso de los 6.000. Es decir, índice Harvard, ya dejamos el rojo. Dejamos el rojo, no hay más ningún departamento en rojo. Uruguay estuvo en rojo 2 días, Montevideo estuvo en rojo 39 días, pero Rivera, ahora... muchos más todavía, ¿no? ¿Cómo? Rivera ayer salió el rojo, y bueno, Rocha salió hace unos días. Y bueno, ojalá siga esta tendencia, porque demostraría que finalmente las medidas que se tomaron, que fue tratar de concientizar a la población sin tomar acciones demasiado drásticas como el confinamiento obligatorio y cosas que han hecho en otros países, se puede llegar a bajar la cantidad de casos y volver a una tasa razonable. Yo no creo que volvamos a cero, claro, pero que bueno, que sea una cantidad de casos que sea manejable, que no sature el sistema de salud y que bueno, que nos permita seguir viviendo con cierta normalidad. Gracias otra vez, mi querido Alén. Nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Un abrazo y muchos saludos a la audiencia. Nos ayudó a poner la mañana en camino Alén Misraji, el director del Grupo Radar. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.